9 de la mañana con 10 minutos en nuestra sección Voces del Poder con Ignacio Palma, director ejecutivo de Ideas Republicanas, y con Ana Álvarez, economista e investigador del Instituto de Igualdad. ¿Cómo están, muchachos? Aquí estamos. Oye, yo soy... Muy bien, gracias por la invitación. Faltó agregar que soy del partido que hace golpes de Estado, según la presidenta de la Juventud de la UDI. Claro, esa fue una conversación que hubo acá en un panel con Aquí Tomás mismo. Leighton. Sí, sí. Sí. Bueno, Catherine Montalegre, que a propósito del golpe de Estado del 73, señaló que había habido una serie de golpes de Estado propiciados por por el Partido Socialista. el Partido Socialista, y cuando Tomás Leighton le preguntó cuáles, dijo, bueno, tenemos que buscarlo, agarró el En teléfono Google, para googlearlo. Algo leyó en Twitter, yo creo, pero bueno. Bueno, no está aquí para defenderse, así que tampoco sí, vamos está bien, está bien. a insistir Saludo en ese punto, a la ex constituyente. que seguramente la vamos a tener pronto acá de vuelta. Oye, empecemos con el debate que se ha dado en torno a los resultados de los colegios conocidos como emblemáticos en general, en los resultados que se dieron en la prueba de selección universitaria de acceso a la educación superior, porque de los 100 mejores colegios con mejores resultados, 98 son particulares pagados y ya no están en los lugares de privilegio los que históricamente estuvieron, como el Instituto Nacional. Alan Álvarez, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen? Te menciono a ti porque tú eres además exalumno. Partamos contigo. Distinciones, ¿no? Lo primero es la educación como provisión pública, en el entendido que el tema de los resultados es estructural. Hoy vimos que en el ranking de los 100 mejores colegios habían 98 que eran privados, había uno que era público y uno que era particular subvencionado. Entonces, el promedio de la educación pública en general hace rato viene deteriorada. Y esto yo creo que no es sorpresa para nadie. Por algo hubo movilización el año 2006, por algo el tema de la educación ha estado siempre instalado, y evidentemente aquí no se ha dado con una fórmula que permita cerrar las brechas que existen en esta materia. Ahora, igual hay que hacer varias distinciones. Lo primero es que este tipo de prueba, como es la PAES, no es una prueba de carácter censal, es una prueba muestral. No la rinden todos los estudiantes de la educación, hay algunos que la rinden a mitad de año. Entonces aquí hay determinada, no está la muestra completa. Segundo, es también importante mostrar que cuando yo salgo de esta prueba y voy al CIMSE, la brecha es más corta. O si yo voy a pruebas internacionales como la PISA, uno encuentra que en verdad el rendimiento por inversión que tienen las escuelas públicas versus las privadas rinde mucho más el dinero en las escuelas públicas. Entonces, ahí son varias dimensiones de análisis. En cuanto a los emblemáticos propiamente tal, bueno, yo soy exalumno del Instituto Nacional y creo que aquí hay dos formas de mirar el problema. Uno, es decir, destruyeron la educación pública, le quitaron los patines, se acabó el sueño de la meritocracia y el ascenso social para las clases populares. Yo creo que algo de eso hay. No diría que es el 100%, pero efectivamente uno ve que el Instituto Nacional y los emblemáticos en general hoy día llaman más la atención una vez al año, producto de los resultados que se alejan de los rankings, pero también llaman la atención producto de los problemas de convivencia escolar y el clima con movilizaciones. Recuerden lo que pasó en el INBA hace muy poco, que todavía hay estudiantes que están internados. Entonces, ahí hay una cuestión que evidentemente da pena y conmueve, considerando que, no sé, yo al menos creo que no hubiese podido estudiar economía si es que no hubiese estudiado ahí. Y lo otro es que también no hay que dejar de observar que ese relato que es como antagónico a los colegios emblemáticos de decir no, es que solamente seleccionaban y ahora que no seleccionan son malos y por eso, yo creo que tampoco hace muy bien. Primero porque ese discurso se lo he escuchado siempre a personas que estudiaron en educación particular, cuya mensualidad sale más que un sueldo mínimo. Como de ahí siempre escucho ese relato. Y segundo, porque al final del día, encapsular la discusión del rendimiento de la educación pública o de la calidad en lo emblemático es hacerse trampa en el solitario, porque en verdad hay escuelas públicas a lo largo de todo el país, hay liceos públicos a lo largo de todo el país, y eso no se arregla solo con liceos bicentenarios, no se arregla solo con emblemáticos, es una cuestión estructural, pero al final del día la educación como un bien público, como una institución estatal, es algo que nos debiese llamar poderosamente a progresar. Ignacio. Sí, fíjate que venía escuchándote de 13 de radio en la mañana y estaban entrevistando al ministro Cataldo, sí,
que Iván Valenzuela le preguntaba, bueno, pero hoy día si una familia quiere buscar un liceo público para que su hijo pueda formar parte de la élite, no en términos peyorativos, ¿cierto? Sino que tener buenos ingresos, una buena situación económica, buen trabajo, vivir en una buena comuna, etcétera, etcétera. Y el ministro fue capaz de nombrar ninguno. Ninguno. Ni siquiera se le ocurrió mencionar al Liceo Augusto Balmar, que es como dentro de los que se ha salvado los últimos años. Y yo creo que eso es bastante decidor del diagnóstico bastante transversal que hay hoy día, incluso desde el Frente Amplio, respecto a lo que ha sido el rendimiento de la reforma. Obviamente yo entiendo que desde el mundo socialista, del mundo de la presidenta Bachelet, de Nicolás Izaguirre, de Revolución Democrática, que formó parte, ¿cierto?, del Ministerio de Educación en el gobierno de Michelle Bachelet, hay una cierta reticencia o más bien una intención de desviar la atención hacia otras partes. Pero si uno mira, por ejemplo, el gráfico que venía en reportajes del Mercurio el día domingo, que se mostraba como esta línea de tiempo, cómo iba cambiando el ranking del Instituto Nacional en particular según distintos hechos de connotación pública. 2006, marchas del 2011, reforma de Chile del 2015, el tema de los patines de Izaguirre, overoles blancos, violencia en los colegios. Yo sé que aquí al mundo de las estadísticas les gusta decir, bueno, correlación no implica causalidad, pero acá la causalidad parece ser bastante evidente. Uno la puede ver en términos cualitativos también. Yo conversaba hace un tiempo con Gonzalo Saavedra, el ex rector del LIMBA, que decía, yo me fui del colegio el año 2006, y era un colegio de excelencia, el internado. Vuelvo el 2017 y es un colegio absolutamente tomado por la violencia, en el fondo. Bien decía acá el panelista que todavía quedan 4 estudiantes, ¿cierto? Siguen internados. Siguen internados en estado de gravedad. Por haberse quemado manipulando bombas Molotov. Exactamente. Y la ley de inclusión también, La rectora sigue ahí el en el propio, sí, entiendo que sí. El propio Gonzalo Saavedra lo mencionaba como uno de los factores de la baja en la calidad, porque Absolutamente. lo que él dice es que de la noche a la mañana tuvieron que hacerse cargo de alumnos con orígenes muy deficitarios, sin herramientas para lograrlo. Ojo, y además que acá hay un tema con la cuestión del mérito, que es lo que está al final en la base de la crítica a la hora de quitar la selección, la ley de inclusión, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que yo siento que el gobierno desde aquella época y todos los conglomerados de izquierda confundieron lo que era mérito castigándolo simplemente, no, es que el mérito hoy día se compra, se paga, por decirlo así, ignorando que había muchísimos alumnos que efectivamente hacían todo el esfuerzo posible, en la época donde no existía la tómbola, por supuesto, para poder acceder a los mejores colegios, y la verdad es que eso dejaba de ser una realidad para muchos. Acuérdense que nos hablaban de la idea del efecto par, sin tener mucho estudio transversal e internacional para poder afirmar que eso funcionara, más o menos queriendo decirnos que dejando 1 o 2 alumnos de excelencia por colegio, más o menos como que todo el nivel iba a subir para arriba. Y la verdad es que lo que ha ocurrido es que se ha demostrado todo lo contrario, que el nivel o se estanca o más bien va hacia abajo. Oye, pero hay